armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. El despertar de Asia. Los dragones asiáticos, una historia de un milagro económico. Hola a todos, esto es Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy vamos a hablar de historia económica. ¿Alguien dirá qué tiene que ver esto con la guerra? Pues pregúntale a un militar si el dinero no tiene que ver con los ejércitos y también con la causa de las guerras. Vamos a hablar de 4 dragones o de 4 tigres, los llamados dragones asiáticos. 4 naciones que en el siglo XX pasaron a la historia por su milagro económico y también por ser los impulsores en el fondo de todo el avance económico, tecnológico e industrial de Asia. Comenzamos el programa con la ayuda de nuestro amigo Borja Montaño, el especialista en economía de Bellum Artis. Hola Borja, ¿qué tal? Hola Paco, pues has hecho una buena introducción. Bueno, antes que nada, pues agradecerte una vez más que me invites. He estado tantas veces contigo que me siento totalmente como en casa, muy a gusto. Y sí, vamos a hablar de los tigres y dragones asiáticos, pero me gustaría decir un poco por qué y para que la gente sepa digerir bien el capítulo. Los tigres asiáticos son muy importantes por una cuestión y es: hemos dado por hecho una frase o un comentario que se escucha mucho en países como España, ¿no? O en Occidente. Es habitual que se suele decir que hay como unos países pobres y unos países ricos, y como que los países ricos siempre son los ricos y los países pobres siempre son los pobres. Y una cosa más, que casi los pobres no pueden pasar a ser ricos porque los ricos como que lo impiden o no lo permiten, ¿no? Eso no es cierto, porque la historia no hace falta que nos remontemos mucho tiempo atrás, han caído muchos imperios, pero solo que en el siglo XX o entre el siglo XIX y XX hemos visto países que han pasado de ser ricos a no serlo y países que han pasado a ser pobres a no serlo. Entonces, para que la gente entienda la importancia de lo que vamos a hablar hoy, los dragones, que son muy poco conocidos en España, os doy un dato. En 1900, más o menos 50-60, Corea del Sur era 10 veces más pobre que Estados Unidos. Un ciudadano de Corea del Sur tenía una renta más o menos una décima parte de un ciudadano de Estados Unidos. ¿Ok? Bueno, pues en la actualidad no es que se acerque más o menos, es que si yo cojo niveles del bienestar, como por ejemplo el IDH, que luego hablaré qué es esto del IDH, que es mucho más completo que el PIB, le han pasado. Y no solo Corea del Sur, también Hong Kong, también Taiwán, etcétera, etcétera. Luego hablamos de esta lista, si te parece. Pero la idea es países que han pasado de ser no un poco, sino mucho más atrasados económicamente y en todos los aspectos que países como Estados Unidos, que es el típico referente, a no solo acercarse, sino a sobrepasar estos niveles de bienestar. Entonces, vamos a hablar de historia porque nos interesaría saber qué hicieron. O sea, nos interesaría saber cuáles son las claves de este modelo para entenderlo bien. Y por cierto... Estos 4 dragones, no los dije, pero creo que es el momento de decirlo. Vale. Uno es, Sí. ya lo dijiste, es Corea del Sur, Corea del Singapur, Sur, Hong sí, Kong exacto, y Taiwán. Y Taiwán, exacto. Son 3 países cercanos a China y también cercanos a Japón y bueno, que son los países que protagonizan esto. Otra cosa que iba a decir es, por la batalla ideológica que existe muchas veces, también se ha dado el hecho de que a veces cierta tendencia política trata de arrojarse la victoria de, por ejemplo, lo que pasó en los dragones asiáticos, ¿no? Yo lo he visto, por ejemplo,
tanto con los socialdemócratas o los... Es que llamarlos socialistas me da un poco así, porque realmente son socialdemócratas, no son socialistas como tal. Voy a quitar el móvil porque me llega una interferencia y no sé si es mía. Vale, y también lo he visto con los liberales. O sea, tanto los liberales como, por ejemplo, los socialdemócratas o socialistas han intentado justificar que el éxito de los tigres asiáticos tiene que ver con ellos. Bueno, pues lo cierto es que no, que esto es mucho más complicado. Es decir, ni son países de libre mercado, ni son países totalmente regulados, ni son países totalmente abiertos al comercio exterior, ni son países cerrados. Son países que han sabido utilizar las herramientas económicas con bastante rigor, pero sin que los podamos identificar claramente con una cosa u otra. Ahora bien, si tenemos que decir a qué se parecen más, pues es un modelo económico que se parece más al modelo norteamericano, al modelo de la Revolución Industrial Británica, es este tipo de modelo. Y en historia llamamos a lo que sucede en estos países como IOE, que quiere decir industrialización orientada a la exportación. Es decir, estos países vieron en el mercado exterior la clave para su crecimiento económico, ¿vale? Estos países se quisieron volcar al comercio exterior. Como ya hemos dicho, lo repito una vez más, hablamos de Taiwán, Corea del Sur, Singapur y Hong Kong. Otra cosa que es importante que tengamos en cuenta, que os podría parecer no muy relevante, pero es un poco, no son países muy grandes. Salvo Corea del Sur, que sí que tiene unas dimensiones más importantes, es un país, hay países, por ejemplo, Hong Kong o Singapur, que son realmente ciudades-estado. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.